la presencia del Señor, la iglesia en Cristo y este mundo tan en dificultad que está en este momento. Invoquemos el nombre del Señor Jesucristo. Bendito mi Señor Jesucristo. Señor, en esta noche te damos gracias, Señor, porque hasta este momento tu mano, Señor, nos ha acompañado, nos ha guardado, Señor. Ha sido maravilloso, maravillosamente bueno ha sido, Señor, con cada uno de nosotros. Señor, gracias, Señor, por tu iglesia, gracias por cada uno de los hermanos que invocan tu nombre, Señor, en el mundo entero, Padre Celestial. Gracias, Señor, por la presencia tuya en medio de nosotros, porque aún en medio de la dificultad vemos tu mano poderosa, Señor, ayudándonos, guardándonos, Señor Jesús, acompañándonos en todo momento, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesucristo. En esta noche, Señor, invocamos tu nombre, Señor, pidiendo, Señor, sabiduría, Padre Santo. Sabiduría que viene de lo alto, Señor, esa sabiduría que solo tú sabes dar, Señor. Que seas tú trayendo sabiduría a nuestras vidas, Señor. A cada hermano que está escuchando este mensaje, Señor. A cada hermano de tu iglesia, Padre Celestial, que traiga sabiduría para que podamos, Señor, actuar como tú quieres que actuemos en medio de esta dificultad, Padre Santo. Invoco, Señor, tu nombre, Señor, en tu iglesia, Padre Celestial. Cada hermano, Señor, donde quiera que esté, Señor. Cúbrelos, Señor, guárdalos, Señor, ayúdalos, Señor Jesucristo. Dale la fuerza necesaria, Señor, para seguir adelante. En tu nombre, Señor, iniciamos este mensaje. Aleluya. Amén. Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13. Vamos a ver ese paso del pueblo de Israel por el desierto. Recordemos, hermanos, que cuando el Señor sacó al pueblo de Israel, lo sacó precisamente a un desierto, cuando lo sacó de Egipto. Y cuando hablamos de un desierto, no hablamos de algo muy bueno, hermanos. Es un sitio donde hay escasez de todo, pero también hay abundancia de muchas cosas. Hay abundancia de frío en las noches, hay abundancia de calor en el día, hay abundancia de plagas, de animales como serpientes, como animales del desierto que pueden ser letales en un momento para el ser humano. Pero hay una escasez muy grande y es escasez de agua y escasez de comida. Es curioso que el Señor, siendo el Todopoderoso, haya dicho: voy a pasar al pueblo por este desierto. Y tal vez el tiempo que estamos viviendo en este momento sea algo similar, hermanos. Un desierto donde decimos, para donde volteemos a mirar, todo parece muy oscuro. Hay abundancia de algunas cosas malas y hay escasez de otras, mucha escasez de otras. Y el Señor nos está permitiendo por ese desierto a su pueblo, igual que al pueblo de Israel le permitió pasar por un desierto. Y vamos a ver de qué forma el Señor sostenía a este pueblo. Vamos a mirar primero Éxodo 16, perdóneme, luego pasamos a Éxodo, al capítulo que les dije. Éxodo 16, el versículo 4, el Señor está diciendo qué va a dar de alimento en ese tremendo desierto. Dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo
lo pruebe si anda en mi ley o no. Bueno, miremos que en ese tremendo desierto donde escaseaba o donde era muy clara la falta de comida, el Señor manda un maná, que era como un pan, hermanos. Dice que mandaría ese maná diariamente. Hay palabras muy claves, hermanos, en los capítulos, y esta es una de ellas. El Señor dice diariamente. ¿Cuántos hermanos y cuántas personas en este momento se están preocupando por el alimento de aquí a un mes? O por el alimento de aquí a 15 días. Y el Señor en ese entonces estaba diciendo: yo mandaré alimento diariamente, y saldrán y lo recogerán, porque yo voy a probar al pueblo si anda en mi ley o no. Mire que era muy necesario que el pueblo andara en la ley del Señor. Vamos a leer nuevamente ese versículo. Dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. El Señor llevaba al pueblo por ese tremendo desierto, pero no lo dejó nunca solo, hermanos, sino que le dice: yo te daré comida. Todos los días saldréis en la mañana y encontrarás ese maná, que es como un pan del cielo. Imagínense, hermanos, algo tan hermoso, pan del cielo. Y dice: y será diariamente, y recogerán para un día, para ese día, hermanos, que el Señor les permitía despertarse. Ese día ellos recogían el maná. ¿Para qué? Para probar. El Señor estaba probando si andaban en la ley o no. ¿Qué era andar en la ley del Señor? Confiar en Él, confiar en que ellos estaban dependiendo del Señor y que el Señor no los iba a abandonar. Entonces el Señor diariamente daba ese maná. Ellos salían, recogían el maná de ese día y no se tenían que preocupar por el del siguiente día. Porque cuando ellos se preocupaban por el del siguiente día y trataban de recoger una doble porción, ese maná se podría. Le salían gusanos. ¿Por qué? Porque el Señor veía que no estaban confiando en Él. Bueno, esto mirando desde el punto de vista de la comida. Pero entonces todos decimos: bueno, pero es que no solo con comida, de comida vivimos. ¿Y el agua qué? Vamos a ver qué pasó. Vamos a verlo en Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17, vamos a tomar del versículo 4 en adelante. Dice: entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ven. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Bueno, ¿qué pasaba? El pueblo de Israel, cada que tenían una necesidad en medio de ese desierto, se descontrolaban, hermanos. Perdían la fe, perdían ese norte que debemos tener, esa fe en el Señor Jesucristo, lo perdían y empezaban a renegar. Empezaban a decirle a Moisés:
para eso nos hiciste salir de Egipto, mejor estábamos allá. Entonces Moisés se veía atormentado, se veía angustiado y temía aún que el pueblo lo apedreara y lo matara. Entonces Moisés clamaba al Señor y en esta ocasión clamó y le dice: Señor, me pueden hasta apedrear. Y el Señor le dice: tú no te preocupes, ve y toca la peña de Oreb, porque de ahí saldrá agua y el pueblo beberá. Y así lo hizo Moisés, pero miremos que luego coloca el nombre de ese lugar, le pone dos nombres. ¿Por qué? Porque el pueblo se había levantado contra él. Y dice la palabra de Dios que Masá significa prueba y Meriba significa rencilla. El Señor probándolos y el pueblo en rencilla. Tal vez ahorita es un tiempo donde viene mucha rencilla, hermanos, donde los ánimos se exaltan, los ánimos se alteran. ¿Por qué? Porque se detuvo. Se alteran los ánimos. ¿Por qué? Porque viene esa falta de fe en el Señor y empezamos a pensar: ¿y qué voy a comer mañana? ¿Y dónde está el agua? ¿Y dónde está la medicina? ¿Y qué hago con el trabajo? Y los ánimos empiezan a exaltarse y pasa lo que pasó en el desierto. Pero el Señor siempre probándolos y diciéndonos: calma, que yo tengo el control. Amén. Vamos a ver ahora Deuteronomios capítulo 8. Vamos a tomar desde el versículo 1, porque claro, tenían comida que era el maná del cielo y tenían bebida. ¿Y qué pasaba entonces con lo demás? Vamos a ver qué pasaba. Dice Deuteronomios capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 1. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte. Mire, hermanos, que no iban ellos de una forma muy gozosa. Tal vez ellos venían con una aflicción diciendo: ¿qué va a pasar con nosotros? Pero el Señor los estaba probando. Dice: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocíais tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Bueno, vemos que el Señor no solo se encargó de la comida, de la bebida, también se encargó, hermanos, de que ellos tuvieran un vestido y de que su vestido y su calzado nunca se envejeciera. Eso es hermoso, ¿verdad, hermanos? Pero también recordemos que había una abundancia en el desierto y esa abundancia era frío y calor. Vamos a ver Éxodo capítulo 13. También se me salieron ahorita. Éxodo capítulo 13, vamos a tomar el verso 20 en adelante. Dice: y partieron, hablando del pueblo de Israel en el desierto, y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto.
Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Entonces miramos que el Señor suplió todas las necesidades, hermanos, no solo unas, sino que vimos que suplió la escasez de hambre, la escasez de agua, la abundancia de frío y la abundancia de calor, pero también su vestido y su calzado no se envejeció, pero también hubo medicina, hermanos, medicina en medio del desierto. ¿Por qué? Porque dice que sus pies nunca se hincharon. Amén. ¿No les parece eso hermoso? Eso es hermoso, hermanos. Y vamos a ver cómo hubo también sanidad en medio de el desierto. Miremos Éxodo capítulo 15. Éxodo 15, vamos a tomar el versículo 22. Dice: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, que esto significa amargura. Dice, no pudieron beber el agua de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. El 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Miremos eso tan hermoso, ¿no? Eso es hermoso. Como por donde quiera que el pueblo iba, hermanos, siempre iban renegando y murmurando del Señor. Para eso nos sacó el Señor, para eso. Y entonces, ¿qué hacemos aquí? Y aquí vamos a morir en el desierto. Y miren la situación. Y ahora, ¿qué hacemos sin trabajo? ¿Y qué vamos a comer? Y esto se está poniendo grave. Y todo puede ser muy cierto, hermanos. Pero hay algo más cierto que todo eso. Y es la presencia del Señor en medio de su pueblo, en medio de nuestras vidas, Él cubriendo la necesidad nuestra. Y miremos que se encuentran en medio del desierto con un río. Llevaban 3 días, hermanos, sin tomar agua. 3 días. Y se encuentran con un río, y ese río tenía las aguas amargas. Pero el Señor ahí mismo da la medicina, hermanos. Y le dice a Moisés: mira, echa ese árbol a las aguas. No era porque Moisés fuera muy sabio. No, hermanos. Dice, y clamó, dice el versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Vemos la mano del Señor Jesucristo guardándonos, guardando a su pueblo, guiándolo, ayudándolo, sosteniéndolo en todo momento. Y bueno, pensaba yo que es muy fácil decir: ay, hermana Derly, usted está hablando de Jehová, de ese Dios de la antigüedad, del Dios de la antigüedad donde era todopoderoso, donde Él manifestaba su fuerza, donde Él hacía grandes maravillas. Pero ahorita, si ese Dios de la antigüedad, pues ya no es el Dios de la antigüedad, sino ahora es Jesucristo, que sí es el mismo, pero no sabemos.
O sea, él no estaba allá, podríamos decirlo. O alguno podría pensar y decir, la hermana solo está hablando de las maravillas de la antigüedad, pero ese no era nuestro Dios. Pero vamos a ver que sí era nuestro Dios, que es el mismo Dios de la antigüedad, el mismo Dios en el que creyó el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el mismo Dios en el que creyeron los antiguos y en el que se sustentaron y tuvieron esa fe tan grande en ese mismo Dios. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 10, porque vuelvo y digo, creemos que ese Dios de la antigüedad no es el mismo de ahora, y recordemos que es el mismo, Él es el mismo, Él no ha cambiado, hermanos. Vamos a ver 1 Corintios 10. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 15. Dice así, está hablando el apóstol Pablo, le está hablando a los corintios, pero igualmente para nosotros. Ahora lo vamos a ver, que él dice que para los que alcanzaron los fines de los siglos, o sea, para nosotros. Dice el versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Están hablando de ese pueblo de Israel que pasó el desierto. El versículo 2 dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aquí vemos que este mismo Cristo era el mismo de la antigüedad. Dice, y la roca, esa roca que Moisés tocó, esa roca en la que estamos fundados, esa roca en la que estamos escondidos, era Cristo, el mismo. Repitamos el versículo 4, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes, que eran abundantes en el desierto. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Este texto nos está hablando, hermanos, de que tal vez nosotros también íbamos a pasar por unos desiertos, no de la misma forma que el pueblo de Israel, pero unos desiertos también
grandes. Pero dice que por la condición del pueblo, por la forma en que el pueblo de Israel se comportaba, que empezaban a murmurar, empezaban a renegar, empezaban a decaer en su fe, empezaban a levantar ídolos, que por esas causas quedaron la mayoría en el desierto. No pasaron la prueba. Pero el Señor dice que todo eso nos quedó como ejemplo, hermanos. Mire qué bonito, que en la antigüedad ellos no tenían un ejemplo en que basarse, pero nosotros sí tenemos un ejemplo y el Señor nos los dejó escrito. ¿Para qué? Para que nosotros no caigamos en esos mismos errores que cayó el pueblo de Israel, donde veían la prueba y empezaban a renegar, empezaban a murmurar, empezaban a levantar ídolos y empezaban a cometer otra clase de pecados que el Señor no quería en su pueblo. Y dice, esto nos quedó como un ejemplo claro. ¿Para cuándo? Para los fines de los siglos. O sea, nos está hablando a nosotros. Amén. Y luego el apóstol Pablo está diciendo que el Señor, el versículo 13, el 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Todo el tiempo, hermanos, tenemos que estarnos mirando en el espejo que es la palabra del Señor. No nos miremos en otro espejo, no nos miremos en otra clase de estadísticas o de literatura que de pronto nos puede fácilmente confundir. Mirémonos frente a este espejo que es la palabra de Dios. Cuando nos miramos y nos reflejamos en ella, entonces podemos saber en dónde estamos fallando y es cuando podemos tener claro este versículo que dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Y cómo no caemos? Mirándonos en el espejo que es la palabra de Dios. El versículo 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El Señor nos dará la salida, hermanos. Él es bueno y misericordioso, pero Él está esperando que nosotros vivamos bajo sus estatutos y mandamientos, que no nos dejemos afectar por lo que está pasando, que no bajemos la guardia en nuestra fe, en nuestros valores, en nuestros principios, hermanos, en nuestra doctrina, en esta doctrina tan hermosa que no es la doctrina de la hermana Derly o del hermano Alexander o tal vez del hermano Diasa o tal vez no sé de qué persona, no, sino es la doctrina que nos dejó el Señor Jesucristo, el Evangelio del Señor Jesucristo, y Él nos dejó muy bien, llamémoslo, equipados. La Biblia tiene la respuesta a todo, hermanos. Entonces Él dice, no te preocupes, ahí busca, que ahí vas a encontrar la respuesta a tu angustia, a tu necesidad. Si estamos en angustia, sí, hermanos, pero tenemos que estar firmes en la fe, siempre firmes, porque es que el Dios que tenemos, Él no cambia. Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Es un versículo muy corto, hermanos, ojalá se lo aprendieran en este tiempo que tenemos tanto tiempo para leer la palabra del Señor y para grabarnos su palabra. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, allá en el desierto, miremos que es el mismo. Jesucristo es el mismo ayer,
hoy, hermanos, hoy que estamos viviendo esta dificultad, Él sigue siendo el mismo. Y por los siglos, hermanos, por los siglos de los siglos, Él es el mismo. Y vamos a ver el versículo 9 ahí mismo, en Hebreos capítulo 13, dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Hermanos, comamos palabra, doctrina de verdad. No comamos viandas, porque el que come vianda rapidito se queda otra vez desocupado su estómago. Pero cuando nos alimentamos de una palabra sana, el Señor se encarga de que esa palabra dé el fruto necesario. Amén. Entonces recordemos, hermanos, que el mismo Dios que sustentó al pueblo de Israel allá en el desierto, donde no les faltó nunca nada, donde siempre la mano del Señor estuvo guardándolos, estuvo guiándolos, pero el pueblo tomaba una actitud de desagradecimiento. Y yo creo que algo que disgusta al Señor es que seamos desagradecidos. No sé, hermanos, pero estoy segura que el Señor ha tenido para usted hoy un alimento. Y si el Señor ha tenido hoy, Él espera que usted le dé las gracias y que no se preocupe por el alimento de mañana, porque es que usted no sabe si mañana lo va a vivir. Pero qué bueno cuando hoy podemos dar gracias por ese alimento, alegres. El agradecimiento se muestra en la alegría, en el gozo, porque usted no puede decir: ay, muchas gracias, Señor, por ese alimento, y estar en aburrimiento, hermanos, y estar triste, y su cara cuadrada, y casi que a punto de llorar. Ahí no hay agradecimiento, hermanos. Pero cuando es muy bonito cuando usted recibe algo, cuando usted da algo a alguien y que la persona le dice: gracias, gracias, te agradezco, lo necesitaba, qué bonito, lo anhelaba. Hace poco destapé un perfumito que me dio mi hermanita Olga por allá en mi cumpleaños. Esto ya es un secreto aquí a nivel interno de la iglesia. Mi hermanita Olga me regaló un perfumito y hermanos, lo había guardado. Yo lo había guardado, pero no me acordaba que lo tenía. En estos días se me acabó el perfume y, mejor dicho, cuando volteo a ver, ahí estaba el perfume. Y dije: este perfume me lo regaló mi hermanita Olga. Yo lo voy a probar. Cuando destapo ese perfume y me lo aplico, me doy cuenta que es la aroma que me encanta a mí, hermanos. Usted sabe cómo siento cada que me lo echo, me lo aplico. Siento ese agradecimiento y recuerdo ahí mismo a mi hermana Olga y digo: ese me lo dio mi hermanita Olga. ¿Sí? Y hay alegría en mí porque es algo que me gustó, como muchas cosas detallitos que tienen mis hermanos. Entonces digo: qué bonito, recuerda uno con amor, con cariño, ¿verdad? Entonces qué bueno que el Señor nos da el alimento hoy y nosotros le digamos: Señor, gracias, Señor. He comido, Señor, he podido comer y he tenido que comer. Señor, ¿cuántos tienen que comer y no pueden comer? ¿Cuántos pueden comer, Señor, pero no tienen que comer? Pero, Señor, tú hoy has sido mi provisión, me has dado la provisión, Señor. Hoy he podido comer y he tenido que comer. Y mi familia, Señor, ha tenido que comer y ha podido comer. Yo no sé si podamos darle gracias al Señor por esas cosas, mi hermano. Porque usted en este momento
puede tener un tiempo para compartir tal vez con su familia, para compartir más la palabra del Señor. Tal vez su cuerpo ya estaba cansado y usted ni cuenta se había dado, y el Señor le está diciendo, tómese un tiempo de descanso. Y para nosotros nos parece que se acabó el mundo. Y estamos pensando en el mañana y en el mañana y en el mañana. Y el Señor dice, disfruta de hoy. Disfruta de hoy. Disfruta del descanso que te estoy dando hoy. Disfruta del alimento que te estoy dando hoy. Yo te estoy probando si estás en mi ley y en mis mandamientos. Disfruta del alimento que te doy hoy. Disfruta de la salud que te doy hoy. Disfruta de ese descanso que te doy hoy. Disfruta de la protección que te doy hoy. No sé qué más necesitamos el día de hoy, hermanos. No sé qué más necesitemos. Pero si usted en este momento tiene ese sustento y ese abrigo, hermanos, que el Señor da, sea agradecido. Y muéstrelo. No diga sí, yo soy agradecido. Muéstrelo, hermanos. No basta con decirlo. Hay algún dicho del mundo que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Mostremos el agradecimiento con el mundo entero. Tal vez alguien lo ve y si usted está cabizbajo, la persona va a decir, ¿y no que ese era hijo de Dios? ¿Y no que ese era cristiano y tenía fe? Y yo lo veo peor que yo. Así no es, hermanos. Vamos a levantar nuestras caras con agradecimiento, con alegría, porque ¿quién le asegura que hoy no es el último día? ¿Quién le asegura que el Señor Jesucristo no viene hoy y usted preocupado por el día de mañana? Hoy le debemos al Señor agradecimiento, gozo, paz, alabanza, adoración y mantenernos en santa paz, hermanos, con todo el mundo. Y si usted tiene a su familia al lado, viva en paz, hermanos. Viva en paz porque a paz nos ha llamado el Señor. Ha sido un gusto, hermanos. El Señor ha hablado igualmente a mi vida. Cuando uno predica, el primero en recibir es uno. Gracias al Señor, porque esto no es palabra mía, hermanos. Es palabra del Señor. Tomémosla, hermanos, como Él quiere que la tomemos. Él dice que esto es agua viva, hermanos. Y yo lo creo. El Señor Jesucristo nos siga bendiciendo. Y si el Señor no ha venido, hermanos, y si mañana estamos vivos, el Señor no nos ha llevado, estaremos transmitiendo un mensaje de vida. Señor Jesús les bendiga.